A empezar hoy con campo gravitatorio, iteración gravitatoria. Después de esa breve noción de vectores, que espero que ya hayas entendido lo de los ángulos, cómo cambiar los ángulos, cómo hacer todo el tema de ángulos, ¿vale? Entonces, vamos con gravitación e iteración gravitatoria. Esto entra dentro del primer bloque que tenemos que explicar, que sería el bloque de campos. ¿De acuerdo? Y los campos los podemos determinar dependiendo de dos magnitudes escalares a los que afectan. Un campo es una zona del espacio en el que afectan o en el que se denotan un efecto sobre un objeto. Y este objeto tiene que cumplir unas características, que son o bien que presente masa o bien que presente carga. Por lo tanto, vamos a tener campos másicos o campos eléctricos, ¿vale? Porque van a depender de la carga. Entonces, el concepto de gravitación es muy sencillo. ¿Qué es lo que afecta a un cuerpo con masa? Pues siempre va a ser una fuerza, igual que a una carga, siempre va a ser una fuerza. Pero en todo campo tenemos tres magnitudes que son la intensidad de campo, la fuerza que genera ese campo y el potencial de campo. ¿Vale? Estas dos primeras son vectoriales y por tanto las tenemos que tratar como vectores, al igual que tratamos como vectores, al igual que tratamos los vectores el otro día, y vamos a poder tener productos escalares, productos vectoriales, productos mixtos, descomposición vectorial, etc. Y la fuerza, que también es vectorial, mientras que el potencial es escalar. Por lo tanto, el potencial lo que nos va a ofrecer va a ser un valor y no es un vector, y por tanto no tenemos que descomponerlo ni tenemos que hacer nada con él relativo a vectores. ¿De acuerdo? Esto es inherente a todos los campos. Todos los campos tienen esto. ¿Vale? No hay ningún campo que no lo tenga. Bien. ¿Qué ocurre en el campo, en un campo en donde se vean afectadas las masas? Pues que lo que tenemos es un campo másico. Entonces, un campo másico es un campo donde los efectos se observan sobre cuerpos
con masas no despreciables. ¿Qué significa esto? Hay objetos, bueno, para empezar, ¿todos los objetos tienen masa? Sí. ¿De acuerdo? ¿Todos los objetos tienen masa? Sí. Pero, ¿hay objetos que tienen masas que podemos despreciar? También. Por ejemplo, un electrón tiene una carga y tiene una masa. Pero la masa del electrón nosotros la podríamos despreciar. ¿Por qué? Porque en un campo másico, que las fuerzas que actúan lo hacen sobre masas muy grandes, se necesita tener una masa relativamente grande para que se pueda observar ese campo, pues directamente sobre un electrón la posible iteración gravitatoria que existe es relativamente pequeña y por tanto se puede despreciar, ¿vale? En macro, en el mundo macroscópico, ¿de acuerdo? Entonces masas muy pequeñas las podemos despreciar, pero todos los cuerpos tienen masa. Por eso ponemos masas no despreciables. Bien, el primero que se da cuenta del efecto, de un efecto, algo que pasa algo con respecto a las masas, es Newton, que dice, en su segunda ley de Newton, que todo cuerpo que tenga una determinada masa se ve afectado por un conjunto de fuerzas cambiando su estado de reposo o movimiento uniforme. Entonces, el sumatorio de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué ocurre? Que Newton llega a esta conclusión a partir de la ley de gravitación universal. Y la ley de gravitación universal determina que la fuerza vectorial que ejerce una masa m sobre una masa m es igual a un valor constante, a una constante que sería la constante gravitatoria universal, por el producto de las masas entre la distancia al cuadrado que las separa por un vector director, U sub r. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué quiere decir esto? Primero, que si nosotros tenemos una masa m y otra masa m minúscula, ambas masas van a generar iteración una contra la otra. Siempre lo van a hacer siguiendo unas líneas de campo que pasen por su centro de masas, por su eje, y siempre van a ser fuerzas atractivas. Y esta sería la fuerza vectorial que ejerce la masa m sobre la masa m minúscula. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre? Que Newton esto lo estudia ¿dónde? Newton no podía salir al espacio a hacer una comprobación, no podía medir la masa de la Luna para ver la iteración Tierra-Luna, ¿vale? Newton lo experimentó en la superficie terrestre. Entonces, a partir de la ley de gravitación universal, aparecen dos conceptos. El primer concepto, bueno, vamos a poner aquí primero que cualquier fuerza másica es atractiva. ¿Vale? Cualquier fuerza másica es atractiva. Significa que siempre va a ser de atracción entre los dos cuerpos que tengan masa.
Como te decía, Newton a partir de aquí determina que la superficie terrestre como los datos, prácticamente todos los datos van a ser constantes, como la masa es la masa de la Tierra, la distancia es el radio de la Tierra y G son constantes, se determina como intensidad de campo gravitatorio G por la masa de la Tierra partido por el radio de la Tierra al cuadrado, por un vector U sub R. G sub 0 es lo que nosotros conocemos como aceleración de la gravedad, 9,8 metros partido por segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Y esa intensidad de campo se puede aplicar a cualquier masa que nosotros tengamos en la superficie de la Tierra, dando lugar al concepto de peso. Entonces, el peso es la fuerza de atracción del campo gravitatorio terrestre sobre una masa m. Y tendríamos que el peso, que es un vector, es igual a la masa m por la intensidad de campo gravitatorio. ¿Vale? Entonces, a partir de ese concepto también se puede determinar la intensidad en cualquier punto. Supongamos el siguiente esquema. Supongamos que esto es la superficie de un planeta. Y aquí tenemos el radio del planeta. ¿Vale? En este punto vamos a tener una intensidad gravitatoria G sub 0. Me da igual cuál sea el planeta, me da igual cuál sea el radio del planeta, porque siempre va a ser esa intensidad gravitatoria. Pero en un punto que esté situado a una altura h, vamos a tener, o vamos a seguir teniendo,
una intensidad gravitatoria que vamos a determinar G que va a ser igual a la constante por la masa del planeta partido por el radio del planeta más la altura al cuadrado. ¿De acuerdo? Con lo cual, el peso de un objeto va a depender única y exclusivamente de dos factores. De su situación en el campo del gravitatorio del planeta y por otro lado de la altura a la que se encuentre. ¿Vale? Con lo cual, factores masa y altura. Para que lo entendamos, si esto es un planeta, la zona del espacio donde se observan los efectos sobre las masas que se llama zona de influencia, va a ser esa. Este sería el planeta. Ese planeta tendrá un radio y desde aquí a aquí tendremos diferentes alturas donde podemos observar la intensidad gravitatoria. Cuando llegamos a esta altura de aquí, a este punto de aquí, decimos que aquí la altura es infinita. Y por tanto, la intensidad gravitatoria en un punto cualquiera, por ejemplo en este punto, la intensidad en ese punto sería 0. No habría intensidad gravitatoria de ese planeta sobre un objeto, o sea, en ese punto. Y por tanto no habría fuerza en ese punto. ¿De acuerdo? Ese límite, que este sería el límite de la zona de influencia, ese límite, que sería el límite de la zona de influencia, nos va a servir luego posteriormente para que nosotros podamos calcular, por ejemplo, la velocidad de escape. ¿Vale? Que sería la velocidad que necesitaríamos para huir o salir de un campo gravitatorio determinado por un planeta. Bien, por lo tanto, la intensidad gravitatoria y la fuerza gravitatoria están directamente relacionadas, porque la intensidad gravitatoria sería la posible fuerza y la fuerza sería incorporando o multiplicando la intensidad gravitatoria por el objeto de estudio. Es decir, si el campo es un campo másico, la intensidad másica sería la masa por la intensidad másica, y si estamos en un campo que afecte a cargas, la fuerza eléctrica o la fuerza sobre las cargas será igual a la intensidad eléctrica por la carga. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hasta aquí lo hemos entendido? Bien. Campo másico generado por un conjunto de masas.
Principio de superposición. Bien, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos... Supongamos que tenemos aquí una masa, M1. Supongamos que tenemos aquí otra masa distinta, M2. Supongamos que tenemos aquí una tercera masa, M3. Cada una de esas masas genera por sí misma una intensidad másica. Supongamos que nosotros queremos generar o ver qué es lo que ocurre o lo que le ocurriría a una masa que se situase en ese punto. ¿Vale? Bien. Lo que va a ocurrir ahí va a ser, con toda seguridad, que esta masa generará una intensidad, que esta masa generará una intensidad y que esta masa generará una intensidad en ese punto. Y esto sería la intensidad que genere la masa 1, esto sería la intensidad que genere la masa 2 y esto sería la intensidad que genere la masa 3. Eso sería el esquema visual que nosotros nos encontraríamos en una realidad. Es decir, 3 masas, 3 canicas, 3 planetas. Y quiero saber qué va a pasar en ese punto. ¿Vale? Este tipo de situación, que esta sería la situación, nosotros la tenemos que trasladar a una situación gráfica que nos permita trabajar con esos vectores. ¿De acuerdo? Trabajar con esos vectores. Entonces, siempre que tenemos esa situación, nosotros podemos extenderla a la siguiente. Como podemos hacer un tratamiento y considerar que las masas tienen un centro de masas donde se va a situar toda la masa, podemos tratarlas como un punto. ¿Vale? También podemos determinar que el punto donde yo quiera estudiar el efecto tenga un eje de coordenadas. De manera que yo podría situar aquí la masa 1, aquí la masa 2 y aquí la masa 3. ¿De acuerdo? Obviamente, cada una de estas masas va a tener, con respecto a ese punto, un eje para poder determinar la distancia a la que se encuentran. Aquí tendríamos una dirección donde vamos a tener el vector de intensidad que genere la masa 1. Aquí tendríamos vector o dirección del vector en la que vamos a colocar la intensidad de la masa 2 y aquí tendríamos la dirección vector de la masa 3 donde colocaríamos el vector que genere la intensidad de la masa 3. Del mismo modo, podríamos dibujar esos vectores. Este sería el vector de intensidad G1. Este sería el vector de intensidad G2. Y este sería el vector de intensidad
G3. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que nos dice el principio de superposición? Bueno, antes de seguir, Ángels, G1 sería igual a la constante gravitatoria universal por la masa 1 partido por la distancia 1 al cuadrado por el vector U sub R. Lo del vector U sub R, para que lo entendamos, son las componentes vectoriales que va a tener, ¿vale? Son la I y la J, lo que valga. Que sabemos que por la descomposición que hicimos el otro día se corresponden con el seno o el coseno de el ángulo que formen, el ángulo que determinemos, ¿vale? Haciéndolo de los triangulitos. ¿De acuerdo? Bien. G2 sería G por la masa 2 por la distancia 2 al cuadrado por el vector U sub R correspondiente a G2, y G3 sería G por la masa 3 por la distancia 3 al cuadrado por el vector U sub R. Siempre teniendo en cuenta que estos vectores son atractivos con respecto a cada una de las masas, ¿vale? Bien, bueno, pues ya tenemos esos tres vectores. ¿Qué es lo que dice el principio de superposición? Lo que dice el principio de superposición es que si en un determinado punto apreciamos varias magnitudes vectoriales del mismo tipo, podemos agruparlas en una sola mediante la suma vectorial de manera que podamos explicar con una sola magnitud el posible efecto. Es decir, no solamente nos vale para campo, o sea, para intensidad de campo, nos vale para fuerzas, nos vale para cualquier magnitud que se explique vectorialmente. ¿De acuerdo? Siempre y cuando las magnitudes sean magnitudes vectoriales del mismo tipo. Por ejemplo, en este caso tenemos tres intensidades de campo gravitatorio. Bueno, pues esas tres intensidades de campo gravitatorio van a afectar a una posible masa que pase por allí. ¿Cómo van a afectarla? Bueno, pues la manera que nosotros tendríamos de estudiar el posible efecto es agrupándolas. Y según el principio de superposición, como esas intensidades las podemos considerar libres, pues diríamos que la intensidad total, vectorialmente hablando, que generan esas tres masas sobre una posible masa que pase por allí, va a ser igual a la suma vectorial
de esas tres masas. ¿De acuerdo? Y ahora viene la fiesta. Y la fiesta es la siguiente. Mira, por la situación que nosotros tenemos ahí, la masa 1 generaría un ángulo, la masa 2 generaría otro ángulo, la masa 3 generaría otro ángulo. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer va a ser ver cómo podría afrontar la solución a ese ejercicio. ¿Vale? Entonces, mira, para la masa 1, si te das cuenta, la masa 1, la manera más sencilla de determinar cuál es ese vector G1 sería tomando este triangulito de aquí. ¿Vale? Y viendo cuáles son las proyecciones de ese triángulo con respecto a este ángulo. Entonces, ese triángulo tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 1. 1, 5 y la hipotenusa. Y quiero este ángulo de aquí. ¿Vale, Ángels? Bueno, estarás de acuerdo conmigo que si yo cojo esto y le doy la vuelta, lo voy a ver bastante más claro, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tomarlo así, con la situación que tengo ahí. ¿De acuerdo? Esto de aquí, este cateto de aquí, es el cateto opuesto. Este que tengo aquí es el cateto adyacente. Y esto que tengo aquí es la distancia. ¿Vale? Por lo tanto, mira, D1 sería igual ¿a qué? A la raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿O no? Por Pitágoras. Y ahora, el seno de este ángulo de aquí, del ángulo alfa 1, sería igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa, que sería de 1. Y el coseno de ese ángulo sería igual al cateto adyacente partido por la distancia de 1. Además, sabemos que el módulo de la intensidad 1 va a ser igual a G por la masa 1 partido por la distancia 1 al cuadrado. ¿Vale? Bueno, pues vamos a componer el vector G1. El vector G1 sería igual al módulo de G1. Y ahora, Ángels, según está, la componente X horizontal, ¿qué tendría? ¿Seno o coseno? Coseno. Por lo tanto, aquí vamos a poner el coseno del ángulo alfa 1 vector I más, obviamente, el seno del ángulo alfa 1 vector J. ¿Vale? ¿Lo hemos pillado? Bien. Ahora, mira, ¿cuánto vale el cateto adyacente?
¿Qué valor tiene el cateto adyacente, Ángels? El cateto adyacente sería este de aquí, que son 5 cuadritos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué valor tendría? Si son 5 cuadritos, ¿qué valor tendría? Estos serían 5 cuadritos. Luego valdría 5. ¿Entiendes lo que quiero decir? Pero ahora, ¿dónde está el origen de coordenadas? ¿Y el 0 dónde está? Aquí. Y los ejes tienen signos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y lo mismo pasaría con el cateto opuesto. El cateto opuesto es este, su valor es 1, pero en realidad es negativo. ¿Vale? Entonces, esto lo digo porque el valor del cateto adyacente sería menos 5 y el valor del cateto opuesto sería menos 1. De manera que ¿cuánto valdría el seno y el coseno? Pues para empezar, el seno, que sería el cateto opuesto partido por la hipotenusa, que sería la distancia, sería la raíz cuadrada de 26, y el seno sería menos 1 partido por raíz de 26. ¿Vale? ¿Y qué valor tendría el coseno? Perfecto. Bueno, pues ya tenemos nuestro vector. ¿Vale? Ya tendríamos nuestro vector. ¿De acuerdo, Ángels? Porque ya sabemos que la intensidad G1, vectorialmente hablando, sería igual a su módulo por menos 5 raíz de 26, vector I, menos 1 partido raíz de 26 J. ¿Vale? Bien, con un proceso análogo vamos a hacer ahora el de G2. ¿Y el de G2 qué es lo que haríamos? Pues mira, yo el de G2 cogería este ángulo de aquí. Este ángulo de aquí sería alfa 1, este ángulo de aquí sería alfa 2, y ese ángulo de ahí, si contamos los cuadritos, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, perdón, 5 y 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para G2, para la masa M2, tendríamos un triángulo 1, 2, 3, 4 y 5,
2. Y este sería el ángulo. ¿Vale? Alfa 2. Esto sería la distancia 2. Esto sería el cateto opuesto. Y este sería el cateto adyacente. Entonces, con un proceso análogo, la distancia 2 sería igual a la raíz cuadrada de 5, o sea, de 25 más 4, que son 29. El seno, bueno, el cateto opuesto, ¿cuánto valdría? Pero, como está en el eje negativo, ¿por qué? Menos 2. Y el cateto adyacente, menos 5. Perfecto. Entonces, el seno del ángulo alfa 2, ¿cuál sería? Pues el seno sería el cateto opuesto partido por la hipotenusa, menos 2 partido por la raíz de 29, y el coseno del ángulo alfa 2 sería igual a menos 5 partido por la raíz de 29. ¿Vale? De manera que la intensidad gravitatoria G2 la podemos expresar como el módulo de G2 por... ¿Cuál sería el vector I y el vector J? El vector I, que es el que corresponde al eje X, y el vector J, que es el que corresponde al eje Y, ¿vale? ¿Cuál sería? Pues en este caso, la componente I va a ir con el cateto opuesto. ¿De acuerdo? Y la componente J va a ir con el cateto adyacente. Por lo tanto, la intensidad G2 sería el seno del ángulo alfa 2, vector I, más el coseno del ángulo alfa 2, vector J. ¿Lo hemos pillado? Ángels? Vale. Por lo tanto, como podemos ver, si tenemos que hallar una intensidad de campo en un determinado punto, pues lo que hacemos es determinar la posición de los elementos que generan esa intensidad de campo y ver los vectores dependiendo del ángulo con el que queramos trabajar. Te dejo para que hagas tú el G3. Y G3 puedes considerar este ángulo o este ángulo, el que a ti más rabia te dé. Y para generar senos y cosenos, pues lo que hacemos es ver el valor de la magnitud que tiene cateto opuesto y cateto adyacente, ver el valor de la magnitud de la distancia, ¿de acuerdo? Esto sería la distancia de 1, esto sería la distancia de 2 y esto sería la distancia de 3, que además va a ser un valor que vamos a tener que calcular, obviamente, para poder calcular el campo, ¿vale? Y calculamos del mismo modo G3. Una vez que tengamos eso, pues aplicando el principio de superposición, sé que la intensidad total, ¿de acuerdo? Sé que G3, o sea que la intensidad total va a ser la suma vectorial de esas intensidades. Entonces vamos a sumar todas las componentes vectoriales I y todas las componentes vectoriales J. Y al final lo que nos va a quedar va a ser un vector en I y J. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando. En gravitación, lo primero que tenemos que entender es que cualquier masa
no despreciable va a tener un efecto, o se va a denotar un efecto. Que a partir de la segunda ley de Newton, el sumatorio de cualquier fuerza que afecte a una masa le va a provocar un cambio en su situación de reposo o movimiento uniforme. Que a partir de ahí se obtiene el concepto de gravitación universal. Bueno, al revés, ¿vale? A partir del concepto de gravitación universal se obtiene el concepto de sumatorio de fuerzas. Que la fuerza másica siempre es atractiva. Que en la superficie terrestre, como la masa va a ser una masa constante, que es la masa de la Tierra, la distancia va a ser una distancia constante, que va a ser el radio de la Tierra, y G va a ser constante, determinamos la intensidad de campo en la superficie, que es G sub 0, que vale 9,8 metros segundo. Y ahí aparece el concepto de peso, que es la fuerza de atracción del campo gravitatorio sobre una masa cualquiera. Que si la masa se encuentra en la superficie tengo G sub 0, y que si la masa se encuentra a una determinada altura con respecto a la superficie, vamos a tener una intensidad gravitatoria a esa altura, G. Que toda masa genera un campo y hay un límite de la zona de influencia de ese campo. Que fuera de ese límite la intensidad es 0, que a ese límite está a una distancia infinita porque no sabemos dónde va a estar. Sabemos que va a estar lejos, pero no sabemos dónde, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, como estamos trabajando con vectores, pues tenemos que ver si hay varias masas, cómo se concentra la acción de todas las masas con respecto a una posible masa que pase por un determinado punto. ¿Vale?